Hola, estamos en el programa Analizando. Yo soy Georgina Vilés y estoy con mi compañero y amigo Rodrigo. Muchas gracias por estar otra vez. Muchas gracias, Gina, como siempre, un placer. Como siempre, tenemos invitado al licenciado Valentín Ibarra. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y hoy vamos a estar hablando de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular redes sociales del senador Ricardo Monreal. Valentín, bienvenido nuevamente. Y Gracias. antes de entrar en materia me voy a permitir leer una breve semblanza de Valentín. Valentín es abogado egresado de la Universidad Panamericana, donde también cursó su especialidad y maestría en Derecho. Actualmente es socio de la firma Chévez Ruiz Samarripa y su práctica profesional se encuentra enfocada en la asesoría legal de empresas nacionales e internacionales, especializándose en sectores tecnológicos, así como en temas de litigio fiscal y administrativo. Es fundador y profesor titular de la materia de Tecnología Financiera en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana, y es miembro activo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Nuevamente, Valentín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un placer. Valentín, cuéntanos los antecedentes que dieron origen a esta iniciativa del senador Ricardo Monreal? Claro, Gina. Bueno, como ustedes saben, derivado de la naturaleza de Internet, millones de usuarios minuto a minuto suben información y contenido tanto a páginas de Internet como a redes sociales, sin ninguna revisión previa por parte de algún organismo estatal o privado. Lo que sucede con esta información es que no toda es productiva, no toda es útil, no toda es lícita siquiera. Entonces, todo ese contenido, sea lícito o ilícito, pues está en la red y es difícil controlarlo. Existen algunos proveedores de servicios informáticos interactivos que son estos que facilitan las herramientas para que los usuarios suban información a estos sistemas, a estos servidores. Y ellos mismos tienen un reto y una responsabilidad social de controlar el contenido ilegal que se encuentra en estos servidores y en estas redes, ¿no? Eso sucede, de hecho, con las redes sociales. Ahora, este antecedente tecnológico es la explicación un poco de lo que sucedió o dio origen a esta iniciativa. Como ustedes saben, en enero de este año, pues hubo una gran polémica en el proceso electoral de Estados Unidos, ya que Donald Trump había subido cierto contenido a Twitter que violaba las políticas de la plataforma, todavía es que se incitaba de cierta forma a actos violentos, y ya vimos después qué sucedió en el Capitolio, ¿no? En enero también en México hubo un antecedente relevante para el tema que estamos platicando, y es que se restringieron ciertos contenidos y se inhabilitaron ciertas cuentas también en Twitter que daban apoyos a ciertos actores políticos. Son estas famosas cuentas que denominamos como bots, que no son una persona real, sino unas cuentas automatizadas con tecnología, que suben contenido para manipular las redes, inflar o difundir ciertas ideas o apoyos políticos o comerciales, ¿no? Twitter también restringió estas cuentas, inhabilitó cuentas, contenidos, etcétera. Y este tipo de situaciones fácticas son las que orillaron a generar esta iniciativa que ahora propone el senador Monreal. Perfecto, Valentín. Yo te preguntaría, ¿cuáles son los objetivos que se plantearon para justamente lanzar esta iniciativa de reforma? En la exposición de motivos de esta iniciativa de reforma, se establece que el objetivo primordial es cuidar y proteger la libertad de expresión y el libre acceso a la información. Estas son las dos facetas que tenemos los usuarios en cuanto al acceso a Internet. Es la posibilidad de expresarme mis ideas y mis opiniones libremente en cualquier medio, incluso tecnológico. Y la otra faceta es la de recibir toda la información que se encuentra en esas plataformas, ¿no? La idea principal de esta iniciativa, de conformidad con la exposición de motivos, es proteger estos derechos fundamentales. Ahora, no sé si necesariamente se están logrando este objetivo que buscó el senador Monreal con la regulación. Él establece que estos derechos fundamentales son los pilares de la democracia en un Estado de Derecho. Y es cierto, en gran medida. Ahora, se concluye en la exposición de motivos que no debe restringirse prácticamente de ninguna forma estos derechos a la libre expresión y acceso a información, salvo cuestiones muy particulares, pues de orden público, evitar cuestiones delictivas, proteger a los menores, etcétera, cuestiones naturales.
Ya veremos un poco más adelante cómo pudiera ser que no se cumplen cabalmente estos objetivos de la iniciativa, aunque así está planteada. De manera muy específica se establece al final de la exposición de motivos que la justificación de esta propuesta es que las redes sociales hoy en día pues están autorreguladas, ellas mismas generan su contenido o sus políticas para administrar el contenido que suben los usuarios, ¿no? Entonces, al no haber ninguna regulación estatal o legal que establezca los parámetros para hacer estas restricciones de contenido, suspensiones y bajas de cuentas, etcétera, pues que se queda al arbitrio de un particular, como pueden ser estos operadores de redes sociales, y eso pues pudiera causar ciertas restricciones indeseables, a decir del senador Monreal, en materia de derechos fundamentales, ¿no? Oye, Valentín, y cuéntanos en qué consiste la regulación de esta iniciativa, porque ahorita que estabas comentando no está regulada. O sea, básicamente lo regulan cada red, pero la iniciativa, ¿cuál es la regulación que está manejando? Básicamente lo que propone esta iniciativa es, primero, establecer qué debe ser considerado una red social. Una red social es toda aquella plataforma en las que los usuarios suben información a un servidor. Los miles o millones de usuarios de una plataforma van subiendo la información y la difunden a través de estas redes. Se establece también qué son redes sociales relevantes. Las redes sociales relevantes para efectos de esta iniciativa son aquellas que tienen más de 1 millón de usuarios o suscriptores. No se establece si esto es a nivel México, a nivel internacional, entonces queda un poco de incertidumbre en esos temas. Y tomando como base estos dos parámetros, redes sociales y cuáles son relevantes, se establece la regulación específica de cómo debe restringirse el contenido que está ahí y cómo deben darse de baja o suspender o inhabilitar ciertos contenidos en estas redes. Muchas gracias, Valentín. Vamos a un corte y regresamos para retomar esta misma pregunta. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario,
nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de vuelta y estábamos retomando la pregunta de cuál sería la regulación para la propuesta de esta iniciativa, ¿vale? Sí, gracias, Gina. Esta iniciativa propone que cualquier red social que opere en México, que preste servicios a sus usuarios, deba tener una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En este proceso de autorización, que es muy rápido, por lo menos en los plazos que establece esta propuesta, el instituto tendrá que analizar los términos y condiciones de la plataforma y de conformidad con la ley o con esta iniciativa de ley o de reforma, estos términos y condiciones deberán contener ciertos parámetros básicos. Por ejemplo, deberán prever medidas para cuidar al menor, por ejemplo, protecciones de los menores de edad, evitar difusión de mensajes de odio, evitar la difusión de noticias falsas y sobre todo cuestiones de orden público, de interés social, y te dice que deberá ser de conformidad con los lineamientos que establezca el propio instituto. Y esto es interesante porque el instituto va a definir en esta regulación que este mismo instituto emitirá, pues las cuestiones que se podrán restringir en las redes sociales o cuáles no podrán restringirse. Esto es muy relevante porque, como lo platicábamos, hoy en día las redes sociales tienen sus propias políticas de restricción de contenido. Ellos utilizan inteligencia artificial, ciertos algoritmos y tecnología para determinar qué cuentas no son reales, por ejemplo, cuáles son estas cuentas que son bots, que nada sirven para difundir información, que no tiene un trasfondo real atrás, ¿no? Para inflar alguna idea, etc. Conforme a esta propuesta, en los propios términos y condiciones, se tendrá que establecer cómo serán esas limitantes a esta difusión de información, cómo se podrán hacer estas restricciones y que deberán ser acorde a la Constitución, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte. Ahora, se establece en esta iniciativa que estas medidas se tendrán que realizar conforme a un protocolo. Este protocolo o procedimiento básicamente establece la posibilidad de que si conforme a los términos y condiciones aprobados por el instituto procede la suspensión de una cuenta o la eliminación de un mensaje o de un contenido en las redes, esto se podrá hacer mediante tecnología automatizada, ¿no? Sin embargo, si quieren cancelar la cuenta de algún usuario de manera definitiva, es necesario que eso se haga a través de una persona física especializada en temas de libertad de expresión y derechos humanos, lo cual suena poco viable considerando que hay millones de usuarios que suben información minuto a minuto en las redes y pensar que un área especializada de seres humanos van a poder controlar eso y verificar qué contenido hay y si deben restringirlo, pues la verdad es poco viable, ¿no? Por no decir imposible. Oye, Valentín, dime una cosa, perdón que te interrumpa. ¿Esto depende de cómo cada persona impacta en los demás? Por ejemplo, como Donald Trump en lo del Capitolio y todas estas personas. Pudiera ser que una cuenta tenga más relevancia que otra en cuanto al alcance de usuarios que tiene, pero en realidad las políticas y los términos y condiciones que van a proponer estas plataformas y que autorizará el instituto deben ser generales. No sabemos si va a traer alguna disposición específica en la que te regule esa situación que dependerá del alcance del sujeto que esté haciendo o la cuenta que se haga esa publicación, porque aún no están emitidos esos lineamientos. Okay. Pudiera ser un factor que tomen en cuenta,
o pudiera ser que lo dejen abierto y que tengan lineamientos generales para determinación de qué contenido es deseable y cuál no. Se establece además que en caso de que haya alguna suspensión, restricción de contenido, etcétera, pues hay un proceso de 24 horas en el cual el usuario puede decir a la plataforma, oye, me cancelaste indebidamente mi cuenta o me quitaste un contenido. La plataforma tendrá que resolver en 24 horas eso. Tampoco lo podrá hacer mediante tecnología, lo va a tener que hacer una persona física de conformidad con la propuesta, lo cual nuevamente es inviable. Y si no te resuelven en plazo, te resuelven de manera negativa, se establece que vas a poder ir en un proceso de queja entre el propio instituto para que ellos te resuelvan, ¿no? Y si te resuelven de manera desfavorable, pues podrás irte a un juicio de amparo. Así lo establece la propia propuesta, ¿no? Oye, Valentín, y entonces que ahí está curioso, porque se ha hablado también de la desaparición del instituto. Si eso llega a darse, digo, sabemos que esto es una iniciativa, ¿quién va a regular o quién va a ser ese órgano? Sí, correcto. La verdad es que en esta iniciativa está propuesta de esta forma. En caso de que llegara a aprobarse, que se someta a discusión al Congreso y llegara a aprobarse, pues creo que pudieran elegir algún otro organismo que asuma las funciones del instituto para que sea quien regule estas cuestiones. Y ahora, si lo quieren, lo platicamos más adelante, pero no necesariamente el instituto es el organismo adecuado para regular este tipo de cuestiones, ¿no? Básicamente, esta es la regulación que se establece en esta iniciativa de reforma. Y veámoslo en dos grandes rasgos, ¿no? Es la revisión de términos y condiciones y autorización de la plataforma para ver qué pueden subir los usuarios y qué cuentas o qué contenido podrán inhabilitar o restringir estas plataformas, ¿no? Esos son como las dos grandes facetas de esta propuesta de reforma. Valentín, y te hago una pregunta muy rápida. ¿Prevé esta iniciativa sanciones para plataformas digitales que no cumplan con la regulación? Sí, así es. Se establece que en caso de violaciones a la regulación en materia de redes sociales que se va a establecer, que se podría establecer, se puede ir desde sanciones económicas que van desde una UMA, que es alrededor de 89 pesos, hasta 1 millón de UMAs, 89 millones y cachito de pesos. Entonces, la verdad es que son sanciones muy importantes y no se establece en la ley un mecanismo ni para regular qué nivel de sanción te van a imponer, si eso dependerá de los ingresos de la plataforma, porque algunas sanciones en este sector van de acuerdo a estos temas, o si pudiera ser algún otro factor, reincidencias, etcétera, ¿no? Y sobre todo, no se ha analizado aún la complejidad para ejecutar y hacer efectivas estas sanciones a una plataforma que no tiene residencia en México, que no tiene una empresa formalmente constituida en el país, ¿no? Es algo de mucha complejidad. Perfecto, Valentín. Pues tenemos que ir un corte, pero regresamos con más en el programa Analizando. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 ante la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Estamos de regreso en el programa Analizando y Valentín, retomando un poco lo que decías, ¿es el Instituto Federal de Telecomunicaciones el organismo adecuado para regular este problema? Esa es una buena pregunta, porque el instituto
es un organismo técnicamente muy valioso y muy útil, y constitucionalmente tiene por objetivo regular cuestiones en el sector de telecomunicaciones, radiodifusión, temas de competencia económica relacionadas con el sector, etc. En realidad, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones pues no prestan servicios ni operan plataformas de redes digitales. Es decir, los sujetos regulados por este instituto no son los que esta iniciativa pretende regular, ¿no? Entonces, es complejo pensar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin ser un organismo experto en derechos humanos, en libertad de expresión, libertad de acceso a la información, protección de datos personales, sea quien deba regular y supervisar el cumplimiento de disposiciones que van encaminadas específicamente a redes sociales, a qué contenido pueden subir los sujetos usuarios de estas redes sociales, qué contenido debe bajarse de la red y cuál no, etcétera, ¿no? Desde mi punto de vista, no es el organismo idóneo para supervisar estos temas, a pesar de que se encuentra relacionado con el sector de telecomunicaciones, y debiera buscarse regular esto de alguna otra forma, a través de otra entidad, o a lo mejor dirigirse directamente a los sujetos usuarios que están subiendo contenido a estas redes, ¿no? No tanto al medio, ¿no? Cuando hablamos de Internet, creo que debemos decir que la libertad debe ser prácticamente irrestricta, ¿no? En la medida que se cumplan temas de orden social y cuidado de ciertos sectores, ¿no? Pero no debe regularse el medio de difusión no es lo que debe regularse, sino al usuario en sí, ¿no? Que está subiendo contenido que no es deseable. De acuerdo, Valentín. Y actualmente, ¿cuál es el marco normativo vigente en México que regula todos estos temas? El marco regulatorio de redes sociales es muy amplio y no es específico. Se compone por diversas disposiciones y diversos temas. Me voy a explicar. A nivel constitucional y de tratados internacionales, por ejemplo, ya se reconocen todos los derechos de cualquier persona de libertad de expresión, de libertad para difundir opiniones, ideas de manera prácticamente irrestricta, ¿no? Los tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé también este derecho y establecen tanto la Constitución como esta Convención que solo pueden restringirse de manera muy específica en ciertos casos. Por ejemplo, los que ya hemos platicado, evitar mensajes de odio, evitar mensajes de discriminación, evitar cualquier tipo de perturbación al orden público, a derechos de menores, etcétera, ¿no? Cuestiones de criterio común, digamos. Ahora, a nivel secundario, se establecen también la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por ejemplo, pues establece ciertos principios que deben seguirse cuando hablamos de concesionarios del servicio de Internet, como por ejemplo no restringir la libertad de los usuarios para acceder a cualquier tipo de información, aplicación, servicio digital, etcétera, ¿no? También se establece un principio de no discriminación, entendido como que el proveedor de servicios en línea o de Internet pues de ninguna manera debiera filtrar contenido, impedir la difusión de ideas, opiniones, información a través de cualquier medio tecnológico, ¿no? Existe otro tipo de regulación, por ejemplo, en la ley del derecho de autor, que te regula una cuestión muy interesante porque tiene que buscar un equilibrio entre esta libertad de difusión de información en Internet y la protección de derechos de propiedad intelectual. Entonces, te establece la regulación de sistemas informáticos interactivos, que son este tipo de redes, por ejemplo, que platicábamos, en donde se reconoce que el prestador del servicio, que podemos, para el efecto del tema que estamos platicando, entender como una red social, pues no es responsable de que sus usuarios estén subiendo información que pudiera ser violatoria de algún derecho protegido, ¿no? Es decir, el usuario es el responsable de esa información ilícita que se está subiendo, no el administrador del medio o de la red social a la cual se está subiendo, porque no tienen obligación alguna
de estar monitoreando toda esta información, a menos que una vez enterado de que existe esta información ilícita en la red, no la bajen. Eso sí lo haría responsable. Se establece también en el TEMEC, por ejemplo, una regulación similar para servicios informáticos interactivos, estableciendo que ningún Estado podrá establecer medidas o conservar medidas previas a la entrada en vigor del TEMEC en las que se haga responsable al proveedor del servicio informático interactivo de la información que estén subiendo sus usuarios. O sea, te da un poco de protección en ese sentido, ¿no? Este básicamente es el marco regulatorio general de estos temas. Oye, Valentín, y ya para cerrar, ¿es jurídicamente viable y es respetuosa de la Constitución y del TEMEC? Me parece que pudiera tener graves vicios de constitucionalidad esta propuesta, Gina, porque lejos de proteger los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, se está permitiendo a un organismo estatal tener control sobre los términos y condiciones y las políticas de las plataformas digitales para definir qué información debe restringirse y cuál no, y qué cuentas, incluso aquellas cuentas que pudieran considerarse bots, spam o manipuladoras de la red, deben o no darse de baja o suspenderse. Y ese es un tema delicado, pues no debiera ser una cuestión que esté en manos del Estado. Qué interesante, la verdad es que creo que es un tema que da para mucho más, ¿no, Ro? Sí, sin duda, y un tema que, como decíamos, ¿no? El propio presidente ha por ahí manifestado la desaparición de este tipo de instituciones, entonces creo que sin duda el material va. ¿Tú tienes más o menos alguna idea del periodo legislativo y más o menos si crees que se dé esta iniciativa y se convierte en ley? A mediados de febrero, el senador Monreal dijo que iba a dar 3 semanas, un periodo de 3 semanas para recibir comentarios sobre la iniciativa, a fin de presentarla más depurada, más elaborada al Congreso. Esto pudiera suceder prácticamente en cualquier momento si llega a suceder. De acuerdo, Valentín. Pues la verdad es que es un tema que sin duda, yo creo, Gina, podríamos una vez que, si se concreta la iniciativa y se convierte en ley, volver a invitar a Valentín para que entonces ahora ya entrados en la materia nos cuente más sobre el asunto. El tiempo se nos acabó, Valentín, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. En este programa. Gracias. Muchas gracias.